Ciudadanos de Israel, la obligación suprema del gobierno debe ser mantener la seguridad de Israel y llevarnos a la victoria completa. En medio del fuerte combate, esto requiere más que nunca una confianza total entre el primer ministro y el ministro de Defensa. Y lamentablemente, aún en los primeros meses de operación, hubo mucha preparación y un trabajo muy productivo. En los últimos meses, esta confianza se resquebrajó entre las decisiones del gabinete y el ministro de Defensa Gallant y yo. Se han descubierto huecos en la misión de la operación de Gallant, y estos huecos son problemas en declaraciones y en acciones que contradicen a las decisiones del gobierno y a las decisiones del gabinete. De aquí llegaron al conocimiento de los enemigos, y nuestros enemigos se alegraron y sacaron mucho provecho de ello. Ahora, creo en opiniones diferentes, en debates abiertos. Quien me conoce es mi forma de gestionar las discusiones, las evaluaciones y las decisiones. Todo el mundo lo sabe y esta crisis no permite una continuación adecuada de la misión de la operación. La confianza que alguna vez existió entre el primer ministro de Defensa y yo ha cambiado. Por este sentimiento de que es imposible continuar así todo el mundo comparte este sentimiento de que esto es imposible. Por eso he tomado la decisión hoy de poner fin al mandato del ministro de Defensa y en su lugar decidí nombrar ministro, su cargo, a Israel Katz. Israel Katz ya fue designado para el cargo. Demostró sus habilidades y su contribución por la seguridad nacional. También como ministro de Asuntos Exteriores, como ministro de Finanzas, como ministro de Inteligencia desde hace 5 años, y no menos importante que eso, como miembro del Gabinete Político y de Seguridad durante años. Finalmente, trae consigo una impresionante combinación de la rica experiencia y la capacidad ejecutiva. Se conoce como un bulldozer, con una combinación de responsabilidad y firmeza. Todas esas combinaciones son importantes para las misiones de las operaciones. Además, hoy hablé con el ministro Gedeón y le ofrecí unirse a la coalición y desempeñar el papel de ministro de Asuntos Exteriores como miembro del gobierno y como miembro del gabinete. Durante muchos años, Gedeón Sar aporta mucha experiencia y criterio en su campo, la política y la seguridad, y un fortalecimiento significativo de liderazgo para nuestro equipo. Su adhesión contribuirá a la estabilidad de la coalición y la estabilidad del gobierno, y su letrado es muy importante, especialmente en tiempos de guerra. Estoy convencido que estas medidas fortalecerán al gobierno y al gabinete y convertirlos en órganos que trabajarán juntos en armonía y en cooperación a la seguridad del Estado de Israel. Para los ciudadanos del Estado de Israel, para nuestra victoria. El primer ministro me informó que había decidido despedirme del cargo de ministro de Defensa en plena guerra. Le expliqué al primer ministro que mi orden de prioridad era y ha sido, a lo largo de mi vida pública, durante 50 años fijo, limpiar el Estado de Israel, las FDI y el sistema de defensa. Y solo después de eso, incluido mi futuro personal, llega la decisión sobre mi despido. La decisión del despido se produce después de una serie de logros impresionantes que no tenían precedentes en la historia del Estado de Israel. Los logros de las FDI, el Shin Bet, el Mossad y todo el establecimiento de seguridad instalado en Gaza y Líbano, derrotando a los extremistas en Judea y Samaria. Eliminamos a los líderes extremistas del mundo que nos rodea en todo Medio Oriente. Por primera vez en la historia, actuamos de manera precisa, letal y rápida en Irán. Estoy orgulloso de los logros del sistema de seguridad. Confío en los comandantes y soldados. La seguridad de Israel sigue siendo la misión de mi vida y con la que estoy comprometido. Luego, desde octubre 7, me concentré en una sola misión, la victoria en el combate durante todo el año pasado. Durante la batalla del año pasado, he liderado el sistema de seguridad para lograr este objetivo para el Estado de Israel y sus ciudadanos, mientras respaldaba plenamente al ejército de Shabbat, el Mossad y el Ministerio de Defensa.
Estos despidos se producen como resultado de una disputa sobre tres cuestiones. La primera es mi decisión acordada de que todo aquel que esté a la edad de alistamiento debe servir en el ejército y defender al Estado de Israel. Esta cuestión ya no es solo una cuestión social. Este es un tema central para nuestra existencia y nuestro futuro. La seguridad del Estado de Israel y del pueblo que reside en Sión. Y el reloj no se detendrá. Debemos mirar y seguir vigilando los desafíos del futuro para estar preparados. Hemos perdido en esta operación a cientos de soldados combatientes, mujeres y hombres que se salvaron de milagro, miles de heridos y discapacitados, y la batalla continúa. No hay barrera para todos. Deben servir y participar juntos en la misión de defensa nacional de Israel. No se debe permitir que se apruebe una ley discriminatoria y corrupta en la Knesset israelí y liberar a miles de ciudadanos de viajar con la carga. Ha llegado el momento de cambiar. Debemos servir todos en el ejército y participar juntos en la misión de proteger al Estado de Israel. El segundo y más importante asunto es nuestro deber moral de acelerar el regreso de nuestros hijos e hijas que han sido retenidos en cautiverio por Hamás. Debemos hacerlo lo más rápido posible mientras aún estén vivos. Deben regresar a sus hogares y a sus familias. En virtud de mi papel y experiencia y a la luz de mis logros militares del año pasado, ya también en virtud de una visión controlada de la realidad, afirmo que se puede lograr, se puede devolver, pero implica compromisos, algunos de ellos dolorosos. El Estado de Israel sabrá cómo cumplir con estos compromisos y Sha'al sabrá cómo respaldarlos con seguridad. No podemos asegurar a todos los retenidos y no habrá expansión sobre el rapto de los retenidos. El tercer asunto es la necesidad de extraer lecciones después de una investigación exhaustiva y factual en lo que respecta a la situación nacional, nivel político y militar, para descubrir la verdad y aprender las lecciones. Hay una comisión estatal de investigación. Dije y repito, soy responsable en el sistema de seguridad durante los últimos 2 años por los éxitos y los fracasos y momentos de dolor. Solo la luz del sol y la investigación de la verdad nos permitirán aprender lecciones y fortalecernos para enfrentar los desafíos del futuro. Declaro aquí de la manera más clara y más explícita que todavía enfrentamos desafíos difíciles contra Irán y sus representantes en la región. El sistema de seguridad es un sistema fuerte y golpear al enemigo lo derrota, pero la batalla no ha terminado. Lamentablemente estamos destinados a vivir con esta espada, pero es mejor que la espada sea una posesión en nuestras manos y no colocada en nuestros cuellos. En este contexto, quiero decir que las FDI y las demás agencias de seguridad son la herramienta protectora de la vida a los ciudadanos del Estado de Israel. No me he comprometido y no daré mi mano para dañar a las FDI y otras organizaciones de seguridad de las comandancias militares desde la cima hasta el último de los soldados. Los ciudadanos de Israel son mi prioridad. Seguiré y mantendré mis principios a lo largo de mis años en el ejército. Durante muchos años en las operaciones y durante el entrenamiento en tierra, por encima y por debajo del agua, aprendí que en condiciones de oscuridad y la niebla es necesario navegar de acuerdo con la brújula. Y en nuestra situación, cuando la oscuridad de la batalla es grande, cuando la oscuridad moral vuela, me quedo con ustedes. Este es nuestro camino cuando el problema es grande. El sistema de seguridad, a través del cual siempre ha sido el camino, también adoptará este camino. Esto es fácilmente correcto y es ética y moralmente correcto. En esta posición, pido saludo a los caídos, a mis hijos, sus familiares, a los heridos y los discapacitados. Para los retenidos y sus familias y los soldados del ejército, sean quienes sean, confío en ustedes y les saludo.